Hola, hola, buenos días. Les saluda Coach Jimena Lerma. Vamos a dar unos 2, 3 minutos a ver si llega alguien más. Y mientras, me gustaría que pusieras aquí en los comentarios, en el chat, si tú ya fuiste diagnosticada con resistencia a la insulina o si tú tienes diabetes tipo 2 ya diagnosticada o ninguna de esas, pero tú crees que puedas tenerla porque crees que tienes los síntomas que mencioné en las publicaciones. Entonces, cualquiera que sea esa tu situación, ponla aquí en los comentarios para que yo te pueda dar la mejor información que tú necesitas. Ok, vamos a ir comenzando. Primero que nada, te pido que retires todas las posibles distracciones que puedas tener a tu alrededor, porque la información que te voy a compartir es sumamente importante, puede cambiar, de verdad tiene el poder de cambiar tu vida. Si tienes una pluma y papel a la mano, mejor para que anotes ciertas cosas, ciertas acciones que puedes ir tomando desde hoy, desde mañana. Vamos a estar aquí aproximadamente 60 minutos, a veces me extiendo, pero voy a tratar de ser breve. Y si tienen preguntas, pónganlas en el chat desde ahorita. Las voy a ir contestando al final del webinar para que nos podamos ir un poquito más rápido. Y después, obviamente, si te quedas a la parte de preguntas y respuestas, estaría genial. Ok, y bueno, si tus horarios se lo permiten, te recomiendo que te quedes hasta el final de este webinar, porque te voy a decir cómo vas a poder obtener mi plan específico para resistencia a la insulina y cómo te puedo ayudar a ti personalmente a que logres una transformación mucho más rápida. Bueno, ¿qué vas a aprender en este webinar específicamente? Vas a aprender exactamente qué es la resistencia a la insulina, en otras palabras, la prediabetes, cuáles son los síntomas más comunes que muchas mujeres presentan, para que tú, si no sabes si la tienes, puedas atar cabo, saber si la tienes y qué puedes hacer para remediarla. Te voy a decir qué es exactamente lo que lo causa, cuál es la causa raíz para que tú puedas atacar la causa raíz. Y vamos a ver por qué la herencia, el factor hereditario realmente no es tan relevante. Te voy a enseñar el enfoque más efectivo y natural para ponerle remedio, para que tú puedas regresar a tu estado natural, para que tú puedas disminuir tu circunferencia, tu cintura, la grasa abdominal, y para que lo puedas hacer sin medicamentos y de una manera que va a construir salud en tu cuerpo de aquí en adelante. ¿Ok? Nada de lo que te voy a explicar es un método rápido, ni peligroso, ni una dieta de moda. No, te voy a explicar cuál es la causa raíz y qué es lo único que sí lo puede curar definitivamente. Al mismo tiempo que te hace una persona más saludable y más ligera. También te voy a dar un ejemplo de exactamente qué debes comer día a día para que tu cuerpo funcione como debe, para que tu azúcar esté en rango, sin tener que tomar necesariamente medicamentos. Te voy a dar un ejemplo extraído de mi programa llamado Insulina Feliz, para que te des una idea qué debes comer el día a día. Y al final de la clase te voy a hacer un ofrecimiento muy importante para ayudarte a ti personalmente a vencer este padecimiento, a lograr que tu ropa no te apriete, a lograr que te sientas bien. Ok, el propósito de este webinar para mí es empoderarte, darte las herramientas para que tú tomes control de tu salud, para que no sientas que tu única opción es ir al doctor y tomar medicamentos, para que sepas cuáles son las alternativas que no se encuentran allá afuera, que no se publican masivamente, para que tú no sientas que pues ya me tocó por herencia, no puedo hacer nada. Mi objetivo es darte acciones prácticas y útiles para que tú sepas que tienes control, mucho control de lo que pasa en tu cuerpo y en tu salud. Eso es parte de lo que yo practico como coach en nutrición y salud holística. Doy herramientas para que tú puedas crear una transformación, un resultado, para ayudarte a ir del punto A al punto B, ¿verdad? Para ayudarte de tener resistencia a la insulina
ayudarte a que no la tengas, a que estés en un estado en el que tu cuerpo tiene equilibrio, funciona bien y no tienes que depender de dietas, medicamentos, otro tipo de cosas. Ok, y antes de entrar de lleno a este webinar, quiero que sepas qué es lo que me califica a mí para estar aquí hablándote hoy de este tema y por qué lo hago, qué me motiva a mí a hacerlo. En mi experiencia personal, después de muchos años de depender de medicamentos para varios padecimientos, toda mi vida deposité mi salud en doctores, en medicinas. Yo no sabía que tenía otra opción y al final de cuentas fui empeorando, no me curé y me tomó muchos años descubrir que yo tenía control de mi salud a través de mi alimentación, a través de mi estilo de vida y a través del uso de la medicina natural. Con los conocimientos que adquirí, me pude curar de mis padecimientos, entre otros, ovario poliquístico, hipotiroidismo, depresión, ansiedad, desórdenes de la alimentación, hipoglucemia, resistencia a la insulina, colitis, gastritis, entre otros. Y también he podido ayudar ya casi a 1,000 mujeres mexicanas y latinas en varias partes del mundo a que puedan lograr lo mismo. Cuando yo descubrí cómo mi cuerpo iba cambiando, iba mejorando con lo que iba haciendo sin medicamentos, descubrí que mi misión era ayudar a otras personas a hacer lo mismo, a tomar control de su salud y a que puedan restablecer su estado natural, su estado saludable. En mi práctica diaria como coach en este momento me especializo en ayudar principalmente a mujeres mexicanas y latinas en varias partes del mundo a que puedan perder peso de la manera holística, restableciendo el equilibrio interno, que va de acuerdo con su diseño natural, con su biología, para que puedan liberarse del peso, para que puedan sentirse bien en su ropa, para que la ropa no les apriete y para que tengan energía para hacer lo que les gusta sin tener dolor todo el tiempo, ¿verdad? Para tener energía para su familia y sus proyectos. Y lo que yo he visto mucho en mi práctica en los últimos años es que uno de los más grandes obstáculos para que alguien pueda lograr perder peso, estar saludable, sentirse bien, es la resistencia a la insulina, es el estado prediabético que afecta a muchísimas mujeres. Las bloquea para poder perder peso. A mí me pasó eso también. Ya sea que tú lo sepas o no, este padecimiento te puede estar afectando en este momento. Y por eso quise hacer una clase con este tema. ¿Ok? Mi educación incluye varias disciplinas, como la ciencia nutricional, la medicina natural, ayurveda, un poquito de herbolaria. He asistido a múltiples seminarios y conferencias de medicina alternativa y de terapia nutricional. Y soy certificada aquí en Canadá por el Nutraforia School of Holistic Nutrition. Y estoy en proceso de registro con la Canadian Health Coach Alliance. Y bueno, mi hobby favorito es estudiar. Soy alguien que siempre está estudiando. Soy muy curiosa de lo que pasa en el cuerpo y cómo podemos curarnos naturalmente. Y he podido constatar que la medicina natural y la terapia nutricional es muy efectiva. Y que cuando nos quitamos de en medio, cuando dejamos al cuerpo hacer para lo que fue creado, podemos sanar sin depender de medicamentos. Y bueno, en este tema específico de la prediabetes, quiero que sepas exactamente de dónde viene la información que voy a compartir contigo el día de hoy. Además de mis estudios, como ya viste, lo que vas a escuchar el día de hoy no es algo que yo me inventé, no es una nueva teoría que yo inventé. Es algo que he aprendido de mis estudios, pero también de estas personas que tú ves aquí y que yo descubrí a lo largo de mi carrera. El sistema de alimentación que yo utilizo para ayudar a personas con prediabetes, resistencia a la insulina, azúcar alta e incluso gente que ya tiene diabetes tipo 2, es el sistema de alimentación que aprendí de estos doctores que ves aquí. Estos doctores son estadounidenses y han curado a miles de pacientes a través de la alimentación. El estilo de alimentación particularmente que tú vas a aprender el día de hoy.
Estos doctores son distintos porque a pesar de haber sido entrenados de la manera convencional, ellos se dieron cuenta en algún momento de su carrera que no estaban siendo muy buenos doctores, se sentían insatisfechos porque estaban en sus oficinas recetando medicamentos y veían que sus pacientes no se estaban curando. Entonces estos doctores empezaron a indagar un poquito más, empezaron a investigar más en la historia, sobre todo de civilizaciones antiguas, que eran sanas, delgadas, atléticas. Empezaron a analizar la alimentación que llevaban estas culturas. Hicieron observaciones muy importantes y empezaron a experimentar clínicamente con pacientes, haciendo estudios científicos. Empezaron a ver los cambios que estaban teniendo sus pacientes al empezar un estilo de alimentación distinta y vieron algunos de ellos que en tan solo 16 días los pacientes ya no necesitaban medicamento, ya tenían el azúcar regulada y muchos de ellos han logrado que sus pacientes ya no tomen ninguna medicina y les han enseñado un nuevo estilo de alimentación que es saludable. Entonces eso es lo que tú vas a aprender el día de hoy. Si tú quisieras hacer una cita con alguno de estos doctores, tendrías que estar preparada para gastar varios miles de dólares. Y eso si es que todavía dan citas, porque la mayoría de ellos se dedican a dar conferencias y a trabajar en sus propias organizaciones de no lucro. Y en esta clase yo quise poner a tu alcance esta misma información y en tu idioma para que tú puedas tener control de tu salud. Los protocolos que estos doctores han utilizado con sus pacientes se han probado científicamente que son 3 veces más efectivos que incluso los lineamientos que propone la Asociación Americana de Diabetes, porque ese tipo de asociaciones tienen contratos, por así decirlo, con la industria y a veces la información que obtenemos de esas instituciones no es totalmente transparente. Si tú quieres buscar a alguno de estos doctores en internet, vas a encontrar muchísima información de ellos, videos, etcétera, etcétera. Tienen muchos libros, artículos, son personas muy reconocidas en el ámbito de la medicina alternativa y son conocidos porque les gusta causar polémica, van en contra de la industria, de las instituciones, de la industria farmacéutica, van en contra de las injusticias, de la corrupción del gobierno con el sistema médico y la industria farmacéutica. Y a mí me gusta mucho aprender de este tipo de doctores que tienen valores muy firmes y cuya misión de vida realmente su propósito no es hacerse millonarios, sino realmente mejorar la calidad de vida de las personas y no solamente sentarse en sus consultorios prescribiendo medicamentos. Ok, bueno, para poner esta plática en perspectiva, vamos a ver algunos aspectos de la grave situación en la que está el mundo en este momento. Por ejemplo, veamos que el 90% de personas con resistencia a la insulina o prediabetes no sabe que la tiene. Porque si tú no vas al doctor que te haga un estudio de azúcar, no te vas a enterar. Tu cuerpo no presenta síntomas rápidamente. Pasa el tiempo hasta que ya las cosas se vuelven severas. Uno de los principales factores que desarrolla diabetes es la obesidad. Entre más sobrepeso tú vayas acumulando, más vas a tener este problema. Y las estadísticas nos muestran que el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, en México la incidencia de diabetes tipo 2 ha aumentado ya 30% del año 2000 al año 2006, casi 30%. Eso es muchísimo. Otro aspecto muy importante, porque yo trabajo con muchas mujeres que tienen ovario poliquístico, el 90% de mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, porque la misma resistencia a la insulina causa el ovario poliquístico y muchas de ellas no lo saben. Toman hormonas en lugar de atacar el problema raíz que es la resistencia a la insulina. Entonces estamos hablando de la peor epidemia de salud y obesidad que jamás haya visto en la historia. Seguramente tú ya has escuchado algo de esta información que ahorita está por todos lados.
¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo que está fuera de equilibrio en muchos aspectos, pero en lo que respecta a la alimentación y la salud, estamos realmente peor que nunca. Vivimos en un mundo en el que tanto los humanos como el planeta vamos en deterioro paralelo, a pesar de los avances médicos y que cada vez tenemos más acceso que nunca a la información. A pesar de eso, el mundo está más enfermo y más obeso que nunca. Cuando se trata de enfermedades crónicas como esta, como la diabetes, la ciencia y la medicina pues realmente nos ha fallado, porque si esa fuera la solución, entonces ya no habrían esos problemas, serían mucho más fáciles de erradicar. Antes los doctores curaban con plantas, seguramente has escuchado de los chamanes, los doctores de medicina natural. Antes los doctores curaban con plantas medicinales, con alimentos. México es creo que es el segundo país con más plantas medicinales conocidas en el mundo. Pero ahora la industria farmacéutica, una de las más poderosas del mundo, controla mucho de lo que sucede en los sistemas de salud. Los doctores son entrenados por estas grandes empresas. Ellos van a conferencias y pláticas hechas por la industria farmacéutica y su objetivo es incrementar su riqueza. No les interesa curar a la población. Y bueno, los doctores son en general buenas personas con buenas intenciones, la mayoría de ellos, pero muchos de ellos pertenecen a un sistema corrupto, el cual no promueve la prevención y mucho menos el uso de alternativas naturales como la alimentación, porque ahí no hay ganancias económicas. La industria farmacéutica no está realmente interesada en que tú sepas curarte haciendo cambios en tu alimentación. A ellos les conviene que tú sigas enfermo y dependiendo de sus medicamentos. Y esta no es mi teoría conspiratoria para nada. Esto es lo que yo escucho a diario en seminarios, en pláticas de medicina alternativa, en el medio en el que yo me desenvuelvo, con gente que practica estas disciplinas naturistas. Esto es lo que escucho y personalmente creo que es cierto. Por eso tú no ves grandes campañas en la televisión y en el radio promoviendo que tú consumas frutas y verduras. A lo mejor lo escuchas un poquito por aquí y por allá, pero no son campañas así masivas como las campañas para promover productos como los que ves aquí en tu pantalla, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque no hay quien patrocine eso, no le beneficia económicamente a nadie. El dinero que se destina para estudios científicos no se coloca en descubrir los poderes medicinales de la comida, de la piña o del plátano. Muy pocas veces vemos estudios patrocinados para descubrir los poderes medicinales de las plantas, porque ahí no hay grandes ganancias económicas para los interesados. Y es por eso y otras razones que tal vez tu doctor a ti no te ha dicho que tú puedes controlar tu azúcar con lo que comes. Y en lugar de eso, ellos lo que saben es prescribir medicina. Ellos saben cuál medicina controla el azúcar, aunque no te dice los 30 efectos secundarios que tiene. ¿Cierto? ¿Y esto por qué? Porque los doctores no estudian nutrición. Por eso ellos no te pueden prescribir muchas veces. De hecho, muchos doctores tienen las peores dietas, tienen muy malos hábitos por el tipo de vida que llevan y porque no tienen los conocimientos de nutrición. La mayoría de ellos no, al menos que lo hayan estudiado por separado. No es parte de su currículum. ¿Ok? Y con todo esto, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos tenemos que cuestionar la alimentación en la que hemos estado y decidir si nos está ayudando o no. Tenemos que atar cabos con el estado de nuestra salud y lo que como. Muchas de mis alumnas me dicen, es que yo no tenía idea que mi acné o mis granitos en la cara tenían que ver, o mis alergias, tenían que ver con lo que comía. O sea, no tenía idea. Y empiezan a comer diferente y todo eso desaparece como magia. ¿Ok? Y muchos de nosotros tenemos la dieta que nos enseñaron nuestros padres, y no nos cuestionamos los hábitos que empezamos a adquirir, que tenemos de mucho tiempo. Ok, siguiendo aquí con las estadísticas para que tú te des cuenta la proporción del asunto, tenemos aquí que la diabetes es la causa número 2 de mortalidad en México.
Y si tú ves aquí en el lado derecho, en 1980 el número de defunciones por diabetes era de 14,000 personas por año. En el 2010 es 10 veces mayor. Estamos hablando de una de las principales causas de muerte, algo que se puede remediar si aprendemos a comer, tan fácil como eso. Aquí vemos el 30% de incremento en la diabetes tipo 2 en México desde el año 2000. ¿Y por qué esto es importante que tú sepas? Es importante que tú sepas qué le puede pasar a tu cuerpo cuando tienes diabetes, los riesgos que tienes. Aumenta tu riesgo de embolia inmediatamente, te pone en riesgo de perder la vista. La ceguera es una de las principales consecuencias de la diabetes. La causa número 1 de ceguera es la diabetes. Te pone en riesgo de perder la capacidad de tus riñones, te pone en riesgo de tener amputaciones por las lesiones que causan en los nervios de los pies el tener azúcar alta. Y sin embargo, si tú tienes controlada tu azúcar a través de la alimentación, puedes evitarte todos estos problemas. ¿Ok? Y la importancia de saber si tú tienes resistencia a la insulina es porque es la causa número 1 de diabetes y progresa rápido. Por eso es importante que tú lo hagas a tiempo, que empieces a cambiar tu alimentación a tiempo. Y esta no es una clase específica de diabetes, pero en realidad estamos hablando del mismo problema. Porque una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Y si no nos cuidamos, nos ponemos en riesgo de progresar muy rápido a un estado diabético. Como sabes, como te mencioné, el 90% de las personas no saben que tienen resistencia a la insulina. Es difícil de detectar por lo que te mencioné y además porque tu cuerpo, aunque tengas el azúcar alta, tu cuerpo sigue funcionando. Aunque tú subes de peso, aumenta tu grasa corporal, te sientes incómoda, sientes como que algo pues no está muy bien. Pero finalmente puedes seguir respirando, puedes seguir caminando, puedes seguir trabajando. Y entonces ignoramos todos esos síntomas. Seguimos con nuestra vida normal y luego las cosas se ponen peor en la mayoría de los casos. Ahora, quiero que sepas exactamente qué pasa, qué es exactamente la resistencia a la insulina, qué pasa en tu cuerpo cuando tú tienes resistencia a la insulina. Aunque esta no es una clase de fisiología, pero es importante que tú sepas exactamente qué es lo que pasa en tu cuerpo. En el primer dibujo de tu lado izquierdo, tenemos una situación normal, una situación de una persona que es sana. Esto es lo que pasa. Cuando tú comes cualquier cosa, tu cuerpo produce insulina. Esta hormona es súper importante, tiene muchas funciones, pero una de las principales es ayudar a tus células a que utilicen la glucosa en la sangre y la puedan convertir en energía para todo lo que tú tienes que hacer, para todo lo que tu cuerpo tiene que hacer. Es decir, que la insulina actúa como una llave que va a poder abrir a la célula y al abrir la célula va a dejar entrar la glucosa. El círculo que tú ves del lado derecho, esa es tu célula. Ahí ves el receptor de insulina, los cuadritos grises son la insulina y los puntitos rojos son la glucosa. Cuando van entrando a la célula, ese es un estado normal. Del lado izquierdo, ese como tipo cono raro que se ve, ese es tu páncreas, el cual secreta la insulina. Si la glucosa se queda en la sangre, es veneno para tu cuerpo. Tu cuerpo eso no lo puede permitir. ¿Y qué es lo que hace? Lo acumula como grasa, porque tiene que deshacerse de ese azúcar, no se puede quedar en la sangre. Y por eso empezamos a subir de peso, el hígado se queda lleno de grasa. Empezamos a tener esas acumulaciones de grasa. Ahora, en la diabetes tipo 1, esa sí es muy distinta. La diabetes tipo 1, ahí lo que no funciona es el páncreas. Hay un daño en el páncreas que ahora ya se sabe que es más bien causado por un virus.
más que ser una enfermedad autoinmune, es un virus que está atacando el páncreas y ahí no hay insulina. Entonces, el azúcar se queda flotando en la sangre y es súper peligrosa porque ahí no hay nada que deje entrar el azúcar a la célula y por eso en diabetes tipo 1 sí se debe tomar insulina. Aunque, si una persona adopta el estilo de alimentación que tú vas a aprender en esta clase, puede ser que disminuya mucho la cantidad de insulina que debe tomar. Ahora, en el caso de la resistencia a la insulina, esto es lo que pasa. El páncreas, o sea, tu páncreas todavía funciona bien, produce suficiente insulina. Lo que ya no está funcionando por alguna razón es el receptor. La insulina ya no es capaz de abrir la célula. La célula ya no se abre para dejar entrar la glucosa y convertirla en energía. Hay varias teorías para esto. Una es que por el consumo frecuente de azúcar, de carbohidratos, de grasas, sobre todo, por años y años y años que tu cuerpo ha estado trabajando de más, tratando de producir mucha insulina, llega un momento en que la célula dice, pues ya no te voy a escuchar, ya no voy a dejar entrar el azúcar porque ya es demasiado. Y entonces, lo que hace tu cuerpo, al ver que la célula ya no deja entrar la glucosa, lo que hace tu cuerpo es producir más insulina para ver si puede lograr una reacción de las células. Entonces, si tú tienes resistencia a la insulina, tienes alta el azúcar y alta la insulina. Y esto va sucediendo poco a poco, no sucede de la noche a la mañana. Estos ya son años de estar comiendo mal. Solo que al principio no tenemos síntomas. Se van haciendo más severos con el paso del tiempo. ¿Sí? Díganme si está claro esta explicación. Y esto que ves aquí en esta gráfica, esto es un estado prediabético. Y si no se corrige a tiempo, llega un momento que puede ser que el páncreas ya no pueda seguir produciendo insulina. Y entonces ahí ya estás en un estado totalmente diabético en el que tu páncreas ya ni siquiera produce insulina. Y todo esto tiene remedio. Ahora, lo que estos doctores que yo te presenté al principio de este webinar, lo que ellos encontraron en sus investigaciones científicas, porque tú has escuchado, ¿no? Si eres diabético, no puedes comer carbohidratos, no puedes comer azúcar. Y eso no es correcto. Lo que ellos encontraron es que el real problema, la causa de fondo por la cual tus células ya no dejan entrar la glucosa, es algo que se llama grasa intramiocelular. Intramiocelular quiere decir grasa acumulada dentro de los músculos y dentro de las células en el hígado también. En otras palabras, tu célula aquí adentro de este círculo azul, ves las bolitas amarillas, esa es la grasa acumulada. Y tú estás comiendo carbohidratos, etcétera, y tu cuerpo está tratando de dejar entrar la glucosa, pero tu célula está llena de grasa. Entonces dice, no puedo dejar entrar más glucosa, no inventes, mira toda la grasa que tengo que quemar. Y entonces el azúcar se queda flotando en la sangre, tu célula se muere de hambre y tú tienes antojos, comes, el azúcar se queda flotando, subes de peso. ¿De acuerdo? Y entre más grasa tengas tú de sobra, entre más sobrepeso tengas, mayor va a ser tu riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y menos vas a poder regular tus azúcares. Y obviamente en el mundo corrupto en el que vivimos, entre más personas hay enfermas, entre más personas dependan de medicamento, pues mejor para la industria farmacéutica y el sistema médico de muchos países en donde el sistema médico no es gratuito. Y un mensaje que yo quiero que te lleves de esta plática es que la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la prediabetes, son enfermedades y padecimientos causados por tu estilo de vida, causados en un 95% por tu nutrición. Y no tiene mucho que ver tu herencia, porque lo que hace que ciertos genes se activen
es tu estilo de vida, es las elecciones que haces cada día en cada comida. Eso es lo que determina si tú desarrollas o no una enfermedad, en mayor parte. Ahora, vamos rápidamente a ver cuáles son las causas. No solamente se trata del azúcar y los carbohidratos que tú comes. Las causas de fondo son que en la sociedad actual la alimentación ha perdido prioridad. Simplemente no sabemos comer sano, no nos damos la prioridad. Tenemos comida rápida y procesada en cada esquina y con el estilo de vida que tenemos cada vez menos tiempo para cocinar, le estamos dejando esa tarea de alimentarnos a las grandes industrias y empresas que no tienen como principal objetivo hacerte una persona sana. Más bien tienen como objetivo incrementar la riqueza. ¿Ok? Y pagamos un precio muy alto por la conveniencia de dejar que una fábrica prepare nuestros alimentos. Eso no le conviene a tu cuerpo. Una de las causas mayores es un ingrediente que se encuentra en toda la comida procesada, especialmente en refrescos, jugos y hasta ciertos productos que se venden como orgánicos, como naturales. Es el jarabe de maíz de alta fructosa. Ese es uno de los principales ingredientes que tiene que salir de tu vida para siempre, porque además es transgénico y pone una carga muy, muy severa en el hígado. Tu hígado es tu órgano más importante del cuerpo. Ahí se decide todo. Y una de las causas más frecuentes de peso, del aumento de peso, que nadie nos dice, es realmente un hígado tóxico. Un hígado que no sirve, que no funciona bien, que está lleno de toxinas. Si tú te concentras en limpiar tu hígado con la alimentación que vas a aprender el día de hoy, vas a ver cómo empiezas a perder peso mucho más rápido y te vuelves una persona saludable. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Comer fuera, comer en restaurantes, comida rápida, no cocinar en casa. El sobrepeso. Entre más sobrepeso tengamos, más vamos a desarrollar este padecimiento. Como ya viste, una de las causas es la acumulación de grasa en las células. Y esto puede ocasionarse por el consumo de aceites y de grasas saturadas. Productos de origen animal. Porque los productos de origen animal tienen mucha grasa. La comida procesada, obviamente, el azúcar. Muchas personas vienen a consulta y me dicen, es que yo no como azúcar, realmente no tengo ese problema, no consumo azúcar en mi café, pero como cereal, como yogurts, como pan, como miles de cosas que tienen azúcar escondida, ¿verdad? Eso también nos va a afectar. Y no es que tú comas un pan de vez en cuando, es cuando tú todos los días estás consumiendo yogurts que tienen azúcar, estás consumiendo a lo mejor pan comercial, pan que viene, pan que está en los estantes de los supermercados, que tiene conservadores, que tiene aceites, que tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Es todo eso, es todas las pequeñas cosas que a lo mejor tú no te pones a pensar, lo que te están causando este problema. La dieta se tiene que ver en conjunto. ¿Cuál es el total de lo que estás consumiendo? Otra causa es la grasa abdominal. Entre más grasa abdominal tengas, más vas a tener este problema. Otra causa es el estrés. El estrés por sí solo nos puede ocasionar que produzcamos más insulina, exceso de insulina. Y entre más insulina tengamos, más vamos a acumular peso y más vamos a tener este problema de resistencia a la insulina. Ok, entonces como ves, estamos hablando de una causa alimenticia, de una causa de estilo de vida. Ok, entonces en pocas palabras, todo lo que ves aquí en esta foto y algunas otras cosas que me faltaron, como galletas, pan de caja, como lo mencioné, los yogurts, casi todos los yogurts, esos bebibles que tú ves en el supermercado, la mayoría tienen jarabe de maíz de alta fructosa, al menos que sea un yogurt natural completamente, que no tenga nada añadido, que cada vez es más difícil encontrar algo así. Algo muy importante que tú tienes que pensar cada que vas al supermercado es que no porque algo se venda
en supermercado, que algo esté disponible o en un restaurante, no porque lo veas ahí quiere decir que es apto para tu consumo, y mucho menos que es alimento. El problema con todos estos alimentos es que son alimentos que tu cuerpo no entiende, no son parte de su evolución, no son parte de su biología y confunden a tu fisiología. Tu cuerpo dice, no sé qué hacer con esto, no lo distingo. Ajá. Lo único que puedo hacer con él es acumularlo como grasa, porque eso es lo que nuestro cuerpo hace muy bien, muy eficientemente. Es un mecanismo de supervivencia, el acumular grasa. Es lo único, es lo más inteligente que tu cuerpo puede hacer cuando consumes algo que no entiende. Ahora, vamos a ver los síntomas. Algunos de los síntomas. Es raro, pero hay personas que no presentan obesidad y sobrepeso cuando tienen prediabetes o incluso diabetes tipo 2. Yo tengo algunas alumnas, algunos pacientes con diabetes tipo 2 que son muy delgados. Y esto pasa porque la insulina, además de dejar entrar la glucosa a la célula, también deja entrar la grasa para que se pueda usar como energía. Y hay personas que no producen suficiente insulina y que no pueden acumular peso y empiezan a perder mucho peso. Por eso muchas personas diabéticas empiezan a perder peso. Es raro, pero hay el caso. Tú puedes ver una persona que a simple vista se ve delgada y puede tener diabetes, puede tener resistencia a la insulina. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen una circunferencia mucho más grande, sobre todo alrededor de la cintura. Presentan, aquí tú tienes que empezar a ver qué de estos síntomas tú tienes. Si a ti te cuesta mucho trabajo perder peso, si eres de las que sientes que te cuidas, sientes que comes menos que la mayoría de tu familia o tus compañeras, sientes que tú haces un esfuerzo y que aún así todo el mundo pierde peso menos tú, puede que tengas este problema. También mucha gente presenta necesidad de beber muchos líquidos. Les da mucha sed. Presentas cansancio frecuente. Si tú siempre estás cansada y se te antoja el azúcar porque sientes que eso te va a dar energías, tienes ansiedad por comer todo el tiempo. Si tú comes y sientes que algo te falta, como que no te llenaste, eso es un síntoma muy común también. Hay gente que más avanzada que empieza a tener presión alta, también es un síntoma. Aumento de grasa abdominal es uno de los síntomas principales, sobre todo alrededor de la cintura, de la cadera, del estómago. Hay gente que presenta manchas en la piel ya cuando tiene un estado más avanzado. Es el exceso de insulina que ocasiona estas manchas. Entonces, tú ve viendo ahí palomita en cada uno de estos síntomas que tú puedas estar presentando. ¿Okay? Los principales son cansancio. ¿Por qué? Porque tu célula se está muriendo de hambre. Aunque haya azúcar flotando por tu torrente sanguíneo, no llega a la célula. Aumento de grasa abdominal, dificultad para perder peso. Ahora vamos a ver cuál es la solución.